Hola, bienvenidos nuevamente a un webinar. En este caso vamos a hablar de sensores de procesos. Sensores que van a estar en prácticamente todas las industrias. Estamos hablando de industrias, puede ser automotriz, puede ser alimenticia, puede ser metalúrgica, diferentes exigencias, pero ahí va a haber un sensor que va a estar midiendo una variable de control en tiempo real en el proceso. Vamos a tomar un ejemplo en una planta alimenticia. Acá tenemos una estación SIP. Vemos, por ejemplo, que esta estación hace el trabajo de limpiezas en la tubería. Cada vez que se termina una producción, la tubería precisa ser limpiada. Imagínense que los operarios no pueden estar desarmando todas las tuberías cada vez que se termina una producción, sino que se produce un lavado a través de diferentes procesos. Por ejemplo, en la estación vamos a encontrar tanques que va a tener agua, una solución ácida, una solución básica y un tanque de agua de lavado. Cada vez que se hace un proceso de estos, se necesita determinar en qué momento de la fase está. Normalmente se hace por medición de tiempo. Pero aquí es donde aparecen los sensores, para evitar desperdicios. Por ejemplo, medir el flujo, el caudal de fluidos, el estado de apertura, cierre de válvulas, el control de nivel de tanques y tolvas, temperatura, calefacción y refrigeración, presión manométrica y absoluta, conductividad de líquidos para determinar la fase y la calidad del proceso, y la conectividad es algo muy importante tanto para los sensores como para las válvulas. Cuando hablamos de información de variables, hasta hoy tenemos sensores que determinan un estado. Por ejemplo, van a tener un cierre de circuito del tipo PNP, normal abierto o normal cerrado. Indican un estado. Llegamos a una presión, llegamos a una temperatura, contamos un caudal y manda una señal. Y otros sensores dan directamente una información instantánea, por ejemplo, de salida de corriente de 4 a 20 miliamperes, de 0 a 10 volt, indicando una presión, una temperatura, un caudal, una distancia, un nivel. Esas son las señales analógicas. Hoy en día contamos con eso. Para el caso de los sensores que son de temperatura, podemos tomarlo directamente desde una medición ómnica, es decir, la sonda de temperatura es una modificación de una resistencia, donde la mayoría son PT100, que quiere decir que a 0 grados tienen 100 ohms y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia. Para eso los sensores tienen una electrónica que inyectan corriente a esta sonda para evitar errores, para evitar alguna lectura indebida debido a corrientes parásitas, por ejemplo. Pero eso es como la vieja historia. La vieja historia es actual también, ¿no? Digamos, ya cuando estamos hablando de una cuarta revolución industrial, ya estamos hablando de industria 4.0, ya dejamos de ver señales y las posibilidades de tener un error. Sin embargo, cuando tenemos mediciones analógicas, vamos a ver que los sensores pueden entregar una medición tanto en corriente para todo su rango de medición con señales que indican falla. Por ejemplo, si vamos a hablar de 4 o 20 mA, 20,5 mA o 21 mA o por debajo 3,8, 3,5 mA, puede indicar un fuera de rango, puede indicar una falsedad de lectura, indica alguna falla. Y si estamos utilizando esto de 4 a 20 mA, que caiga a cero también indica que el cable se ha cortado. Pero los sensores tienen un rango de detección hasta el 130% de lo que informa que puede medir el sensor. Es decir, si estamos midiendo una temperatura que podemos decir que va de 0 a 100 grados, puede llegar a estar midiendo desde -30 hasta 130 grados, pero
se le va a informar dentro de un rango de indicación más corto, dentro de un 120, de menos 120 a 120%. Eso quiere decir que va a dar dentro un 20% más dentro de su rango lineal. Después va a estar el rango de medición, que es el rango asegurado, y el rango donde va a dar su máxima información, es decir, de 0 a 100. Y luego está el rango de escalado, que siempre va a ser más pequeño que de 0 al 100%. Entonces, aquí vamos a tener que las señales analógicas se pueden ajustar a la medición de la variable, pero sigue siendo una señal con toda su probabilidad de error, porque entiendan que un PLC, cuando recibe una señal analógica, está interpretando una variable física. En cambio, si el sensor entrega datos, esa variable física no es modificable. Veamos de qué estamos hablando. Hablamos de los sensores inteligentes. Por ejemplo, los sensores que tienen IoT. Los sensores de las máquinas recopilan enormes cantidades de datos. Sin embargo, hasta ahora estos quedaban retenidos al no tener una vía hacia el sistema de control. Ahora, una innovadora tecnología llamada IO-Link puede acceder a estos datos a través del cableado existente. Ya que IO-Link no es un sistema de bus de campo dependiente, se puede integrar en la mayoría de arquitecturas de control con un coste mínimo. Con IO-Link, la simple sustitución del bloque de entradas y salidas Ethernet por una versión con soporte IO-Link, así como el uso de sensores compatibles, posibilita la utilización de los sensores industriales como dispositivos inteligentes. IO-Link es esencial para la implementación de la Industria 4.0. IO-Link transmite el valor digital real del sensor sin necesidad de conversión analógica. Este método es mucho más económico y preciso que el analógico. A través de un cable de 3 hilos se puede acceder a toda la información de los sensores con un coste mínimo. Los sensores actuales combinan varios valores de detección, pudiendo utilizar las mediciones para finalidades más amplias. Por ejemplo, para supervisar los valores de energía de un sistema de agua refrigerada, es necesario medir el caudal y la temperatura en la entrada y en la salida. Esto requiere 3 sensores y 3 valores diferentes. Con IO-Link, un solo caudalímetro puede proporcionar múltiples valores, como por ejemplo caudal y temperatura, a través de un cable estándar de 3 hilos. IO-Link reduce el hardware, el cableado y los costes de programación hasta un 40% con respecto a soluciones tradicionales. IO-Link proporciona datos de diagnóstico predictivos del sensor para poder tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento de máquinas sin tener que parar la producción por reparaciones inesperadas. Por ejemplo, los sensores de presión contienen valores retenidos de presión altos y bajos. Estos pueden ser analizados para ver si el sensor ha tenido fluctuaciones inesperadas que puedan provocar un fallo en el proceso o en el sensor. Tradicionalmente, la configuración del sensor requiere la utilización de pulsadores integrados. La sustitución de un sensor puede suponer un proceso lento y tedioso. Los sensores IO-Link ofrecen una sustitución automática de los sensores, manteniendo los parámetros del sensor anterior para restaurarlos en el nuevo. Esto permite realizar una reprogramación rápida y sin errores. Acceso completo a todos los datos de los sensores. Señal digital pura. Fácil y rápida sustitución de sensores y cambios de fórmulas. Mantenimiento predictivo efectivo. Todo ello con el cableado existente. Con el cableado existente. Quiere decir que IO-Link puede montarse en la máquina existente de forma paralela hasta que ustedes mismos se convenzan de que tener datos digitales directamente del sensor es mucho más confiable, simple, que tener señales analógicas o digitales de estado. Ese cableado vamos a diferenciarlo en dos partes. Por ejemplo, el más simple, cuando tenemos señales de salida o entradas digitales dentro de su máquina, es utilizar el bus de campo ASI-Bus, porque es un bus de campo muy simple, económico, ágil y de fácil instalación, donde por 2 hilos lleva la alimentación
y los datos a cada una de las válvulas, por ejemplo. Ahí es donde en la industria alimenticia, ya sea del envasado o propiamente de alimentos para el consumo humano, ahí es donde es muy eficaz utilizar el ASI-Bus para las conexiones de válvulas. La mayoría de las válvulas se puede conseguir directamente ya con el chip ASI en cada una de las válvulas. Si no, se pueden convertir esas válvulas a ASI. Entonces tienen una simplificación de cableado y tener el diagnóstico de las mismas válvulas. Ahora, si hablamos de sensores donde tenemos más caudal de información y mayores diagnósticos, que a esto lo llamamos sensores inteligentes, ahí es donde vamos a conectar el IO-Link, donde se conectan a módulos maestros. Esos módulos maestros son los que se encargan de concentrar cada uno de los sensores y convertirlos en el idioma, en el protocolo de comunicación del bus de campo donde esté conectado. Puede derivar la información hacia un PLC y también hacia el sistema de gestión. Pero esto lo dejo para otro webinar donde hablaremos de Industria 4.0 y del IO-Link específicamente. Nos vamos a concentrar hoy en los sensores de proceso. Algo muy importante que los sensores de proceso necesitan: robustez. Estamos hablando de que van a estar en contacto con el agua, con el polvo. En la industria van a estar midiendo una variable en tiempo real. Los sensores precisan ser robustos. El sistema de conexión es algo que les permite hacer conexiones inequívocas, reducir cableado, tenerlos ordenados, y son los de máxima estanquidad, ya sea desde IP65, que es para salpicaduras, IP67, también aquellos que pueden estar sumergidos como IP68 o IP69K. A esto se le debe sumar, si estamos hablando de alimenticios, las certificaciones. Por ejemplo, la mayoría de los sensores de procesos tienen certificaciones para ambiente sanitario con homologaciones para alimenticio, para estar en contacto con un alimenticio. Y más que nada, mencionando la robustez y tantas las certificaciones, es porque estos sensores van a estar en contacto permanentemente con los alimentos y luego con los productos de limpieza, con agentes químicos. Entonces tienen que resistir los procesos, tanto químicos como los alimentos, no va a acumular bacterias, ser higiénicos, y ahí es donde IFM hace sus productos con homologación para este tipo de industria. Tengan en cuenta que la estanqueidad es algo muy importante, y observar donde va a haber un líquido con presión, es decir, yo siempre le digo al bombero loco apuntándole a los conectores y a los sensores, necesitan una máxima estanqueidad, y ese es el IP69K. Recuerden que IP69K no implica que tenga IP68. Hay sensores que resisten el hidrolavado, pero no resisten estar sumergidos. Y hay otros que resisten estar muy sumergidos, pero no resisten el hidrolavado. Así que a la hora de seleccionar su sensor, necesita saber qué robustez tiene para el ambiente donde va a ser aplicado. En IFM lo proveemos de certificados de fábrica en muchos de nuestros sensores. ¿Qué es ese certificado de fábrica? Es un certificado donde se hicieron las mediciones en el momento que sale ese producto, único producto, donde se busca el número de serie, se ingresa en la página web, ahí aparece una manito, quiere decir que ustedes pueden ingresar y escribir el número de serie de su sensor, y van a tener de forma gratuita el certificado de fabricación de cómo fueron las mediciones del sensor que usted recibió en el momento de comprarlo. Bien, y otro producto son los sensores que van a estar en contacto, por ejemplo, con un gas tan peligroso como el oxígeno. Esos productos no pueden tener residuos de grasa. Entonces ahí se necesita que el producto desde fábrica venga ya sin
restos o que garantice la ausencia de aceite y grasa para el uso seguro del proceso que va a estar en contacto con el oxígeno. Ahí usted puede pedirlo, se pide el mismo sensor de presión que usted necesita, más un código, que es este que está aquí, y ahí usted puede solicitar ese producto para estar en contacto con el oxígeno. Entonces ahora vamos a volcarnos en cada uno de los principios físicos y en cada una de las soluciones para los sensores de proceso. Hablamos de sensores inteligentes. La mayoría de los sensores entonces tiene IO-Link. Cuando hablamos de flujo y de caudal, vamos a encontrar sensores que son en común, que se puede configurar tanto para líquidos o para gases. Si no, vamos a tener que seleccionar el sensor que vamos a utilizar dependiendo del tipo de líquido o el tipo de gas. Por ejemplo, puede ser aire comprimido. En esos sensores, si estamos hablando de líquido, vamos a ver que podemos tener líquidos agresivos, líquidos con alta temperatura. Entonces ahí se utiliza muchas veces una sonda de medición y la electrónica por separado. Esa sonda de medición puede venir con un revestimiento para soportar alta temperatura, por ejemplo, puede ser de cerámico, un revestimiento cerámico, para soportar tanto fluidos agresivos como alta temperatura. Incluso hay sondas que están preparadas para zonas con riesgo de explosión. Y la electrónica se separa a un lugar seguro. Una barrera intrínseca de seguridad. Entonces vamos a ver ahora los sensados de fluido tanto para flujo, que es un caudal instantáneo, y caudal y cómo contarlo. Para ello siempre necesitamos que haya un fluido laminar. Las recomendaciones de montaje en formato general, vamos a buscar estar lejos de una curva o de fluidos ascendentes, que eso normalmente perjudica que por el escurrimiento podamos tener una detección confiable. Cuando hablamos de gases como aire comprimido, helio, argón, dióxido de carbono, nitrógeno, en ese caso vamos a tener sensores que se pueden parametrizar el gas que está pasando por ahí. Eso nos da también una noción de que podemos tener el peso específico de ese gas y poder estar midiendo el caudal de esa masa. También estos sensores no dan solamente una variable de caudal de fluido, de velocidad de fluido, de caudal y de totalización, sino que también dan una referencia sobre la presión en la tubería y también la temperatura. Estos sensores lo que hacen es dar un dato de referencia sabiendo que un aumento de temperatura puede aumentar la presión. Entonces, el usuario tiene el control de que debido a una variable tiene consecuencia en otra variable. Por eso mismo estos sensores entregan varios datos y no solo uno. Cuando hablamos de sensores de flujo y de caudal, vamos a tener sensores que son, por ejemplo, de adaptación, que se van a adaptar a una tubería y esa sonda de medición debe estar bien colocada porque va a dar una medición relativa del flujo que va a estar pasando. Y después tenemos los sensores que son de intercalado, que al tener un área bien definida por el fabricante, lo que va a suceder acá es que esos sensores van a poder contar, quiere decir que pueden ver caudal, no solamente un flujo. Como les mencioné al principio, aquí tienen unas manitos que cuando reciban este PDF, ustedes solicitan el PDF de esta presentación, van a tener directamente, como se ve ahí, el link para ingresar a la página web y ver dónde están cada una de estas cosas. Por ejemplo, tenemos en nuestra página web un atajo para que usted pueda seleccionar si va a detectar el caudal de un fluido a base de agua, aceites, gases, agua desionizada, agua ultrapura, glicoles. Entonces lo va a ayudar
a seleccionar el tipo de sensor para esa aplicación. Continuando con los sensores de flujo de caudal instantáneo, hay sensores que son exclusivamente para aceites. Los sensores mecatrónicos pueden ver cualquier tipo de fluido, pero si estamos hablando especialmente de aceite, van a haber sensores, van a haber modelos de sensores que están fabricados según la norma ISO VG, que toma el aceite a una temperatura de 40 grados, donde en el sensor se puede crear una calibración, se puede generar una calibración por si existe una derivación de temperatura. El sensor automáticamente determina la condición de esta ISO y va a variar su condición de medición para entregar una medición confiable a la salida. Esa calibración de ajuste de ganancia es libre para que el usuario lo pueda utilizar, o usted puede conectarse directamente con el soporte técnico de IFM y lo ayudan a calibrar ese tipo de sensor. Otro tipo de fluido puede ser líquido gaseoso con los sensores que son de adaptación, por ejemplo, los modelos SA, donde por el principio térmico lo que va a estar haciendo es medir el tiempo de disipación de calor en la punta del sensor. Entonces el sensor se va a calibrar si es para líquido, el tipo de líquido que va a pasar por la punta del sensor, si es un glicol, si es a base de agua, si es aceite. Y en el caso de gas, aire comprimido, por ejemplo. Entonces el sensor puede medir de forma instantánea la velocidad, con lo que usted va a recibir como dato directamente un porcentual de una medición relativa de velocidad. Puede recibir estado digital, por ejemplo, ser un flujostato, si hay flujo o no hay flujo de agua, y es un sensor bastante económico para que trabaje de esa forma como flujostato. Hablando de sensores económicos, los sensores de Vortex son los más económicos, pero acá sí o sí se necesita una buena instalación de que sea de flujo laminar. Se utilizan también en móviles, ¿sí? En máquinas móviles, por la robustez, la simplicidad y lo económico que son estos tipos de sensores. Al tener un fluido líquido, por ejemplo, laminar, se genera vórtex y el sensor lo que hace es contar los vórtex, es decir, esas crestas generadas por el sensor dentro del sensor. Hay con pantalla, sin pantalla. Van a ver que hay diferentes modelos donde puede seleccionar relación costo-beneficio lo mejor para su solución. Y estos son de flujo caudal instantáneo. ¿Qué sucede cuando queremos totalizar? Es decir, contar cuántos litros ha pasado, detectar una fuga, por ejemplo, el sensor puede determinar un comportamiento y cuando pasa más fluido de forma inesperada a lo que el sensor está midiendo, puede determinarse que hay una fuga por donde está midiendo ese sensor. Si estamos hablando de gases, los sensores pueden ser de adaptación o pueden ser por intercalados. Recuerden que por intercalado, ahí es donde se puede contar, donde podemos medir caudal, temperatura y presión y contar cuánto gas o cuánto aire comprimido estamos utilizando. Incluso si estamos intentando o poniendo la fábrica en el servicio de ahorro de energía, para la eficiencia energética. Cuando hablamos de sensores de flujo caudal con totalizador, también están los sensores para fluido ya con mucha más precisión, tanto en los ultrasónicos como los magneto-inductivos. El ultrasónico puede leer cualquier tipo de fluido, porque en el sonido la velocidad es proporcional a la del fluido. Y ahí podemos ver agua destilada, aceites vegetales,
aceites lubricantes, se puede determinar el sentido del caudal del fluido y además ya los sensores hoy en día, al ser inteligentes, pueden determinar, como se ve aquí en esta aplicación, determinar si el fluido tiene algún inconveniente, por ejemplo, la formación de burbujas, que eso nos complica a la hora de la medición con precisión del caudal. El sensor va a informar mediante una luz si está mal o está bien el fluido directamente en el sensor. También va a dar el dato al usuario de que el fluido durante ese lapso de tiempo estuvo leyendo un fluido que tenía burbujas. Entonces, no va a ser esperado que físicamente tenga una buena medición. Simplemente el sensor lo que hace es informar lo que ve y cada vez cada sensor tiene mayor capacidad de información. Los fluidos, por ejemplo, con conductividad arriba de 5 microsiemens, podemos ver el caudal, la temperatura y también podemos ver la conductividad. También informamos el sentido del caudal y también detectar si la tubería está llena, porque otro de los factores de error es que en un mal montaje puede ser que la tubería no esté completa. Entonces ahí vamos a estar haciendo una mala medición, porque la sección, el área, es más pequeña. Entonces, por lo tanto, si estoy midiendo un caudal y un sensor me está diciendo que pasa tanto fluido y el área no está llena, voy a tener un error. ¿De cuánto es ese error? Es impredecible porque no sabemos. Entonces ya hay sensores como los modelos SMF que tienen una detección de tubería llena. Quiere decir que podemos calcular con mayor precisión, exactitud, sin error o con muy baja probabilidad de error sobre el caudal que se está midiendo. Incluso hay herramientas para determinar qué tipo de sensor le conviene para el tipo de caudal, conexión de proceso y de acuerdo al fluido que esté pasando, qué elementos de estanquidad está necesitando. Por ejemplo, para hablar a grandes rasgos, si es a base de aceite, se utiliza O-ring de FKM, de material FKM, o si estamos hablando de un fluido líquido a base de agua, también estamos hablando de EPDM. Ahí puedes seleccionar el tipo de empaquetadura, el tipo de sello que se necesita para, por ejemplo, medir caudal, por ejemplo, en una dosificación, si estamos hablando de agua o algo por el estilo. Aquí el magneto inductivo lo que hace es medir el caudal de cargas que sea proporcional al fluido. ¿Qué quiere decir? Si aumenta la conductividad, puedo medir esa variable. Así como hablábamos de que si aumenta la temperatura puede aumentar la presión en un gas, si aumenta la conductividad puede llegar a que estemos midiendo con algún error por causa de tener un agua mayormente salada, para dar un ejemplo, y el sensor va a dar esa variable de conductividad, además del caudal y además de la temperatura. ¿Qué pasa con las válvulas? Tradicionalmente, nosotros ya tenemos sensores para la detección de válvula abierta o válvula cerrada, que es simplemente un, eh, un dispositivo que va a girar solidario a la válvula, donde tiene blancos de detección de acero inoxidable, y aquí el sensor cuenta con dos superficies activas de sensor inductivo para determinar la posición. Los sensores con IO-Link ya son como un encoder magnético, entonces puede determinar el ángulo de apertura y con eso se puede parametrizar si tiene atascamiento, si la tubería tiene alguna suciedad, por ejemplo, una sal ya pegada en las paredes, y va a poder informar si requiere mantenimiento. Se puede parametrizar el tiempo también de cierre y de apertura. Si se pone lento porque se está trabando la válvula,
el sensor también puede informar mediante una alarma de que el tiempo de apertura y cierre está siendo demorado. Por eso estamos hablando de este tipo de sensores que son inteligentes. Ahora vamos a hablar de nivel, de llenado y vaciado, nivel discreto. Ustedes pueden ingresar a esta página y van a encontrar un selector de productos para detección de nivel límite, como así lo llamamos, tanto para nivel superior, nivel inferior, y hay diferentes formas de detectar ese tipo de nivel. Por ejemplo, nivel con sensores de capacitivo. Puede ser mediante una vara que se puede parametrizar y se determina cuál es el límite de nivel, ya sea máximo o ya sea mínimo. En el caso de sensores capacitivos, también de forma directa, se puede detectar de forma directa a través de una pared, por ejemplo, como en este caso, determinar granos o fluido líquido o cualquier tipo de elemento que queramos detectar a través de una pared. Incluso podemos determinar un grado de suciedad. Recuerden que los sensores capacitivos, como explicamos en el webinar anterior, deben parametrizarse, deben ajustarse en el estado sucio, es decir, en el peor momento del ambiente. Si hay más temperatura, si hay suciedad, ahí es donde el sensor debe reconocer su ambiente y detectar de ahí en adelante los sensores capacitivos. Pero hay un sensor que está especialmente diseñado para que cualquier residuo se le quede pegado en la superficie activa y pueda ignorarlo. Estos sensores los llamamos de espectroscopía de impedancia. Es decir, emiten un pequeño campo capacitivo alterno, como si fuera una radio, donde al ser dieléctrico lo que detecta es transparente para la superficie del sensor. No importa si es de moléculas polares o apolares, porque es simplemente una señal de campo eléctrico de alterna, como si fuera una señal de radio. Hay sensores que tienen homologación sanitaria y como es un sensor bastante versátil para aquellas aplicaciones donde, por ejemplo, tenés la necesidad de detectar niveles de agua, resinas, incluso pinturas, hay versiones que son sin homologación sanitaria. Por lo tanto, el costo va a ser mucho menor. Siguiendo con el sensado de nivel continuo, por ejemplo, puede ser con un radar de onda guiada donde tira pulsos eléctricos y esos pulsos eléctricos se reflejan con la superficie. Entonces, dependiendo de la longitud que recorre ese pulso eléctrico, es la profundidad o el nivel que estamos midiendo. Los radares de onda libre, por ejemplo, no necesitan una guía, pero sí necesitan en algunos casos que el contenedor sea de acero inoxidable o blindado para lo que sería la radiación electromagnética. Pero hay sensores de onda libre que, por ejemplo, pueden estar midiendo con una antena que se le coloca en la base del sensor y puede estar midiendo a través de una tapa plástica, a través de un plástico, a través de madera, a través de un dieléctrico directamente el nivel de fluido. Esos fluidos no puede ser cualquier fluido, tiene que tener una constante eléctrica bastante grande, por ejemplo, como el agua, de 80 más o menos a 23 grados Celsius. Si son fluidos de muy baja constante eléctrica, entiendan que una reflexión radar va a ser muy difícil poder ver ese fluido si tiene una constante eléctrica baja, debido a que se necesita una buena reflexión para que el radar pueda ver ese nivel. Después vamos a tener los sensores láser. Los sensores láser pueden estar midiendo, por ejemplo, cualquier tipo de elemento. Puede ser granos, puede ser arena, puede ser cemento, puede ser un fluido líquido, puede ser polvos.
Incluso el sensor láser está diseñado para soportar una nube de polvo. Esa densidad, simplemente si la detiene el rayo láser, no va a poder atravesarlo, no va a poder medir. Pero si es una nube de polvo leve, que el láser pueda atravesarlo, va a poder medir frente al impacto que es el volumen de las superficies, o sea, la superficie donde vamos a estar midiendo. Los sensores de láser tienen una electrónica para dar como señal de salida o como dato de salida un promedio entre el valle y la cresta de una ola, para determinar que si estamos, por ejemplo, midiendo en un reactor entre el valle y la cresta, no tengamos fluctuaciones. O por ejemplo, si tenemos un aspa dentro de un reactor que está pasando por debajo del sensor, podamos parametrizar al sensor para que ignore esa aspa que está pasando por ahí abajo. Otra forma de medir el nivel continuo son los sensores de presión, medir por presión hidrostática. Ahí la fórmula es que la presión sobre la densidad y la aceleración de la gravedad nos va a dar la altura de columna. No importa el diámetro del tanque, sino lo que nos importa es la columna de agua, del fluido líquido. Puede ser agua, puede ser leche, puede ser cualquier otro tipo de fluido. Ahí es donde vamos a tener que aplicar en nuestra fórmula la densidad de ese fluido. No es lo mismo medir agua que medir leche o que medir una pasta, por ejemplo. Y otro sensor que también es muy práctico son sensores de medición piezoresistiva, que después vamos a ver en los sensores de presión, por qué cerámica capacitiva, por qué piezoresistiva. Pues es un sensor que tiene en el cable, tiene 3 hilos, que es 2 de alimentación, 1 de señal y un tubo para compensar, como los sensores para medir presión hidrostática, para compensar la presión atmosférica. Entonces usted deja caer simplemente ese sensor de presión sobre un tanque y le va a estar dando la presión relativa de esa columna de agua o de fluido líquido. Otra forma de medir nivel continuo son con sensores capacitivos, ¿sí? Por ejemplo, con los sensores capacitivos que se adhieren al tanque, se pueden llegar a medir fluidos líquidos o se puede medir gránulos o granulados, se puede medir nivel de polvos y va a tener medición de LED detrás para que el usuario pueda detectar o pueda ver cuál es el nivel, además de darle la señal. Se pueden concatenar por IO-Link, se pueden combinar y hacer longitudes más largas para una medición más profunda. Incluso el sensor puede detectar si la pared está sucia, si tiene residuos, e informar que está teniendo residuos sobre la pared del tanque, en el caso de estos sensores capacitivos. En los sensores ultrasónicos, por ejemplo, puede medir también niveles dentro de un tanque cerrado o un tanque abierto, y el sensor se le puede colocar un accesorio para evitar rebotes de sonido espurios y tener una medición fiable. Y en algunos modelos directamente por IO-Link se le puede hacer una parametrización, una calibración del tamaño del haz para evitar ese eco o reverberancia espurio y poder calibrar de forma más precisa para niveles de tanque, por ejemplo, desde el sensor a la superficie 1,2 metros hasta 8 metros. Es decir, puedo medir un nivel de 8 metros de profundidad. Los sensores de temperatura para parar una calefacción o crear una calefacción o una refrigeración. Los sensores de temperatura, algunos son con contacto y otros son sin contacto. También van a encontrar en nuestra página web un selector donde ustedes pueden
definir por el rango de temperatura y por su aplicación qué modelo de sensor le sea el más conveniente. Nuestros sensores, la mayoría están compuestos por una sonda PT100 o PT1000. Como les había comentado hace un ratito, quiere decir que a 0 grados puede llegar a tener 1000 ohms o 1000 ohms, donde vamos a tener, con el aumento de temperatura, mayor resolución, mayores pasos de medición, ¿sí? Por ejemplo, como vemos aquí en estas curvas, PT100 y la PT1000. Ahora, hay sensores que tienen una sonda NTC. ¿Para qué? Para medir de forma redundante dentro del sensor y tener un autodiagnóstico para dar una medición fiable al usuario. Hay sondas de temperatura modulares para los casos donde pueden haber riesgos de explosión, para casos donde tenemos que separar la sonda de medición de la electrónica debido a la agresividad del ambiente, o que estamos trabajando con alta temperatura donde la electrónica no podría resistir esa temperatura elevada, por ejemplo, para medir por arriba de 100 grados. Normalmente lo que se hace es separar la sonda de la electrónica. Y podemos llegar con las sondas hasta medir hasta 160 grados de temperatura. Hay sondas para zonas industriales y sondas para aplicaciones asépticas, totalmente en acero inoxidable. Los modelos pueden ir desde un termostato a sensores de temperatura con señal analógica, con alta robustez para zonas delicadas donde hay agua, sensores que tienen pantalla, sensores de señal redundante, que ahora vamos a explicar un poquito mejor eso. Y lo más importante es que la mayoría de los sensores de temperatura se les entrega un certificado de fábrica gratuito. ¿Por qué? Porque son sensores de precisión. No son sensores que van a estar en el laboratorio, donde tal vez tengan muchísima precisión, pero son más frágiles. Estos sensores están en la industria, están en el proceso. Y ahí es donde el sensor necesita dar una buena evaluación de la variable física, que sea confiable. Entonces, los sensores pueden cargarse el número de serie y obtener el certificado gratuito de la medición. Pero más que nada, los sensores, los modelos TCC, tienen autosupervisión, autodiagnóstico. ¿Eso qué quiere decir? Que el sensor tiene una sonda PTC y una sonda NTC conectada a un operador diferencial donde va a estar midiendo tanto el tiempo como una diferencia de temperatura, y si alguna de esas sondas tiene una deriva, el sensor va a informar que tiene una medición incierta. ¿Para qué? Para que sea sustituido. Esto es el caso donde, por ejemplo, en las plantas industriales, donde tienen la exigencia de, de, de padronizar, es decir, de comparar el sensor que tienen instalado con un patrón, volver a calibrar para volver a tener una medición confiable sobre la temperatura, esa tarea estaría relevada, pongo entre comillas porque depende de los estándares de la industria, puede estar relevada gracias a que este sensor puede estar dando la información de forma cierta con un autodiagnóstico. Entonces, simplemente va a necesitar ser sustituido cuando el sensor informa que necesita ser sustituido, tanto por una medición incierta o porque hay una falla en el sistema. Entonces, y este sensor va a dar la información mediante IO-Link y también de forma visual. Estos son los últimos sensores con mayor precisión y mayor rapidez en entregar una temperatura, una información sobre temperatura de forma fiable.
Ahora, los sensores más rápidos son los sensores por radiación, los sensores de radiación infrarroja, especialmente para material caliente, nosotros le llamamos, donde la temperatura tiene que estar por arriba de los 100 grados. Ahí el sensor necesita estar separado del medio ambiente, porque hay alta temperatura. Entonces, hay alcances, por ejemplo, hasta 2,5 metros, un alcance de un sensor puede llegar, y el tiempo de lectura es de 0,1 segundo, es decir, mucho más rápido. Y dependiendo del tipo de elemento que queremos sensar, ahí es donde vamos a seleccionar, porque hay diferentes rangos de temperatura, ¿sí? Por ejemplo, hay para longitudes de onda del infrarrojo entre 8 y 14 micrones, ¿sí? Por ejemplo, de 250 grados hasta 1600 grados, de 1 a 1,7 micrones de longitud de onda. ¿M? Y desde 500 a 2500 grados vamos a utilizar sensores que van entre 0,78 y 1,6 micrómetros de longitud de onda. Ahí es donde vamos a ver que los diferentes modelos de tipo de sensor a utilizar. Siempre recuerden que el alcance va a ser determinado por el área. Esto tiene una óptica. El área más pequeña, por ejemplo, de 11 milímetros, lo voy a tener a 300 milímetros de distancia. Y si estamos hablando de 2 metros, 3 metros, 4 metros, hasta 5 metros, yo siempre recomiendo hasta 2,5 metros, es muy confiable. Ya después tenemos un área tan grande, fíjense que estamos hablando de a 3 metros, 259 milímetros de área, es un área muy grande. Entonces, el objeto a determinar tiene que ser mayor a esa área que yo quiero medir. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de elegir ese tipo de sensor. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de los sensores de presión. Podemos estar midiendo presión relativa o presión absoluta. En la mayoría de los casos de la industria lo que se mide es presión relativa, porque los sensores están liberados a una respiración en la atmósfera, donde la atmósfera, una variación de presión en la atmósfera es despreciable a la hora de la medición. Entonces, ahí también tenemos un selector de sensores que de acuerdo, ustedes pueden ingresar y de acuerdo a la aplicación, ustedes pueden seleccionar el tipo de sensor. Aquí estamos viendo en la página web, dependiendo si hay aplicaciones hidráulicas, naval, máquina herramienta, fluidos a base de agua, gases aire comprimido, qué tipo de sensor le conviene más. Los sensores más utilizados en la industria son los de presión manométrica, donde el sensor se compone por una cédula de medición cerámica con principio capacitivo. ¿Por qué? Porque es uno de los sensores que más resiste al desgaste, a la fatiga y tiene mucha estabilidad a largo plazo. Quiere decir que sostiene la repetibilidad de la medición a largo plazo. Estamos hablando de años. Es resistente a los golpes de presión, tanto dinámicos como a la cavitación. Tiene muy poca influencia de la temperatura en la medición cerámica, alta resistencia química y cuando existen sobrecargas, por ejemplo, golpes de ariete, es uno de los sensores que más resiste esos golpes. Quiere decir que la presión de ruptura está 10 veces más por arriba de su máxima presión de medición. Es decir, si el sensor mide hasta 10 bar, puede resistir hasta 100 bar de golpes de presión que el sensor no se va a romper. Lo que no se va a romper es decir, la célula de medición. La cédula de medición, de un lado, es donde entra la presión y por otro lado es donde respira el sensor
para soportar esos picos de presión. Cabe aclarar que aquí existe en el sensor una zona de estanqueidad, una zona de donde va el sensor a contener el fluido para que no ingrese. Esa zona de aislamiento de estanqueidad está hecha para fluidos líquidos, pero si estamos hablando de gases, la máxima presión para ese tipo de estanqueidad son 25 bar. En el caso que se necesite un sensor del tipo cerámico, porque vamos a tener picos, golpes de picos de presión, estamos hablando de 25 bar, es una presión bastante alta para gases, ahí vamos a tener que informar al soporte técnico o al vendedor de IFM que vamos a utilizar ese sensor de célula cerámica para gases que son mayores a 25 bar de presión. Entonces, estos sensores son los más robustos para el área alimenticia, el área donde vamos a estar en contacto con el producto. Para medir, por ejemplo, nivel en un tanque cerrado, en un tanque zip, como vemos aquí en estas animaciones. Ahora, otros sensores para alta presión, por ejemplo, se utilizan las galgas extensiométricas o strain gauge, ¿sí? Que son un metal que cambia el valor de la resistencia cuando recibe presión. Esos sensores no requieren un sellado especial, pueden medir gases con alta densidad, soporta picos de presión, van hasta 600 bar, por ejemplo, y tienen su diafragma en acero inoxidable por si están en contacto con un fluido que puede ser agresivo a cualquier plástico, por ejemplo, cualquier material común. Sí, como desventaja, eh, esos sensores necesitan compensación después de una sobrecarga, ¿sí? Por ejemplo, a veces tenemos un cambio brusco de temperatura y esos sensores, si bien tienen unas ondas de compensación de temperatura, puede ser que necesite revisar en la calibración de que no haya habido una sobrecarga, porque estamos hablando de muy alta presión, ¿no? Estamos hablando de 200, 300, 400 bar, hasta 600 bar, y el sensor puede resistir algún resentimiento, y ahí es donde se necesita controlar la calibración. Después, para presión neumática, están los sensores que son piezoresistivos, que son mucho más sensibles, donde la variación es en una resistencia dentro de un puente de Wheatstone. Son sensores que pueden medir tanto vacío, es decir, presión negativa, presión de succión, como presión positiva. Y también están saliendo los sensores que en el mismo sensor pueden medir presión diferencial. Otro tipo de sensores bastante utilizados por su sensibilidad y alta resistencia a la temperatura son los sensores de sello de diafragma, donde tienen una membrana, un diafragma, que al mover ese diafragma, la presión mueve un aceite y ese aceite es el que actúa sobre el sensor de medición. Ahí tiene una pequeña desventaja, que las membranas pueden corroerse. Si bien son acero inoxidables, hay ácidos que atacan el acero inoxidable y pueden corroerse, o si se pinchan, esas membranas puede perder ese fluido que no es tóxico, que es apto consumo humano, pero puede irse con el producto, ese fluido líquido. Es decir, son sensores que sirven para alta temperatura, son muy sensibles y muy precisos, pero tienen que tener cuidado
con esto de la corrosión y de que no se pinche el diafragma, ¿no? Que eso en un sensor con membrana capacitiva no sucede. Ahora, si hablamos de presión diferencial para la detección, por ejemplo, en un tanque cerrado, de nivel en un tanque cerrado, donde necesitamos dos sensores para medir la compresión del gas debido al fluido líquido, o estar midiendo filtro tapado en un sistema de filtrado, ahí existe un operador diferencial donde se conectan los dos sensores que usted necesite, de acuerdo a la presión, de acuerdo a su sistema, van a estar conectados a este operador, el modelo DP1204, donde además tiene salida digital de límite de presión o límite de obturamiento. Por ejemplo, cuando está sucio el filtro, el sensor le puede dar una señal digital. Puede dar señal analógica directamente, dar una variable, es decir, qué tan tapado está el filtro o qué nivel tenemos de líquido, directamente la cuenta se hace acá adentro, o por supuesto entregarlo por EOLink. Entregar las variables, si los sensores son con EOLink, aquí tiene las dos entradas y aquí dentro va a entregar las variables directamente ya definidas de diferencial. Otro tipo de análisis, otro tipo de sensores de proceso son los sensores de análisis. Por ejemplo, medir la conductividad. ¿Se acuerdan que al principio hablábamos de que es una variable de proceso muy importante, que nos ahorra tiempo de evitar desperdicios? Los sensores de conductividad pueden determinar la fase, si está pasando agua o el producto, y hay diferentes modelos para diferentes condiciones. Por ejemplo, para agua ultrapura, medir desde 0,04 microsiemens por centímetro, es decir, agua sin siquiera un ion flotando, para decirlo de alguna manera, y los sensores que son sensores conductivos. Y los sensores conductivos, que no son para agua ultrapura, esos modelos son económicos para medir directamente la fase, es decir, tengo un líquido alcalino, un ácido o en estado neutro. Son bastante económicos. Pero después, por ejemplo, para supervisión continua y precisa, ahí se utilizan los sensores de conductividad inductivo. Hay modelos para ambientes salinos y para ambientes sanitarios, con homologación para ambientes alimenticios. Lo que hace el sensor es directamente medir la conductividad, ya sea en una mezcla, ¿sí? Medir a la entrada y medir a la salida para saber para conocer la calidad del producto, cómo está saliendo. Y cuando hablamos de calidad de producto, podemos estar hablando de diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, si es agua destilada, diferenciar la calidad del agua en la fabricación. Por ejemplo, ahí tenemos la medición de agua destilada de forma continua. Nos está dando cero, es decir, es una muy buena calidad de agua destilada. Agua del grifo, de la canilla. Normalmente ahí tenemos unos 500, 600, dependiendo de la calidad de agua que estamos recibiendo en, en nuestro domicilio. Y ahí tenemos los fabricantes de agua mineral. Por ejemplo, este es agua de limpieza de la limpieza SIM. Y acá diferentes tipos de fabricantes de leche. Es decir, acá tenemos la marca A, B, C, del tipo de si es con tanto porcentaje de grasa o sin tanto porcentaje de grasa, y podemos diferenciar con precisión de qué tipo de leche se trata. Tantos también para limonada, vino, jugo de frutas, jugo de vegetales. Ahí es donde se utilizan los sensores de conductividad. Si hablamos de sensores de humedad, por ejemplo, humedad en el aire para evitar corrosión, los sensores van a dar humedad relativa, de acuerdo a el ambiente donde va a estar. Puede darlo de señal analógica o puede ser
de datos IO-Link. ¿Y qué pasa con la humedad? ¿Qué pasa con la calidad en el aceite en un grupo hidráulico? ¿Por qué es necesario medir la calidad del aceite? Medir la humedad, medir la presencia de partículas, la viscosidad, para crear el mantenimiento predictivo, por ejemplo, supervisión de tendencias, garantizar una lubricación correcta, aumentar la eficiencia general de la máquina, evitar errores, en fin. Los sensores de humedad pueden determinar qué tan seco está el aceite o si necesita tratamiento de secado. Los sensores de contaminación de partícula responden a un estándar dentro de una ISO para medir el tamaño y la cantidad de partículas. Es decir, puede reciclar el aceite y evitar que un cilindro hidráulico se raye o un rodamiento que está siendo lubricado se encuentre perjudicado por una mala lubricación. Y también los sensores de viscosidad que son cinemática, que relacionan la viscosidad dinámica con la densidad del fluido. Esto es útil para comparar cómo fluyen los diferentes fluidos bajo la misma fuerza. Quiere decir determinar que el fluido llegue al fin al rodamiento y que llegue de forma adecuada, por ejemplo, a un cilindro hidráulico donde estamos haciendo alguna fuerza. Esto es un webinar, esto no es un curso. Saben que para mayores detalles pueden visitar nuestra página, pueden contactar a IFM, pueden mandar un mail y les agradezco mucho su tiempo, haber estado esta hora. Siendo que esto es un video, ustedes pueden detener este video en el momento que quieren revisar la información. Pueden obtener el PDF de esta presentación y hacer clic en cada uno de los enlaces para seleccionar el producto adecuado, es decir, el sensor de proceso inteligente de acuerdo a la aplicación que ustedes están teniendo. Así que muchísimas gracias por participar una vez más en este webinar y nos vemos en el próximo. Chao.